tardes a todas, buenas tardes a todos. Empezamos entonces con el panel número 7 del octavo Seminario Internacional de OMA sobre Derechos Humanos e Empresas. Este panel tiene el nombre de la necesidad brasileña de una ley marco de derechos humanos y empresas. Y vamos a discutir algunas evaluaciones, algunas ideas que estamos desarrollando con la sociedad civil, con el Parlamento, de un proyecto bastante avanzado que se lo vamos a presentar prontamente. Soy el director, soy Gonzalo Berrón de la AFS, soy asociado de TNE y participo de algunas campañas por el tratado, etcétera. Así que quisiera agradecer la alianza con OMA y como introducción, la propuesta es asesor jurídico de la diputada federal Áurea Carolina de Pisol de Minas Gerais y abogado popular con maestría en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y consultor en Derechos Humanos. Es responsable de acompañar la lucha contra el avance de la minería por el mandato. Gustavo, te paso la palabra. Buenas tardes a todas. ¿Me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Gustavo Pesali. Hoy represento a la diputada federal Gloria Carolina, que lamentablemente no pudo participar hoy con nosotros por motivos de salud, pero me pidió que agradeciera a todos en su nombre por esta importante iniciativa, y lo que hago por medio de las representantes del hombre de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Y una vez más, la universidad pública que se presenta como la protagonista de procesos de ampliación democrática, demostrando de manera inequívoca su ser imprescindible para el Brasil de hoy y del futuro. Este evento seguramente va a contribuir para este proyecto de ley que se propone implementar un marco legal de derechos humanos y empresas, fundamental para la promoción de la cultura de derechos humanos en Brasil. Nuestro mandato grita que creemos que construcciones como esa las tenemos que hacer siempre que posible a partir de articulaciones y construcciones y experiencias de resistencia y de lucha territorial en diversas partes de Brasil, de Latinoamérica, del sur global y del mundo. Presento nuestro mandato destacando que la propuesta es una construcción política colectiva para las luchas feministas, antirracistas, de LGBT-fobia, con compromisos de la defensa del medio ambiente y de enfrentamiento de los procesos de dominación y violencia inherentes al capitalismo, sobre todo en el neoliberal. Hablando ahora específicamente de la cuestión de la implementación y garantía de derechos humanos, el contexto de empresas y sus emprendimientos, sabemos de la existencia de brechas en el ordenamiento eh, brasileño que dificulta combatir violaciones y sobre todo para las transnacionales, como a los gestores y el proceso de reparación de las víctimas y búsqueda de justicia. Actualmente vivimos en un contexto de agudización del neoliberalismo y con eso la desargumentación de sectores de alta relevancia. Ejemplo central en el estado de Minas Gerais, de donde estoy hablando, donde tenemos nuestras actividades, la flexibilización de la legislación ambiental de manera a simplificar las licencias y atraer inversiones. En las palabras del gobierno del Estado, las iniciativas quieren destrabar obras, emprendimientos que encontrarían las leyes ambientales y urbanísticas de protección del patrimonio cultural, trabas a una idea de desarrollo que para nosotros está equivocada. Hace poco tiempo, para darles un ejemplo, se firmó una alianza entre el Poder Judicial de Minas Gerais, el Ministerio Público y el Gobierno de Minas, lanzando el programa Destrava Minas, con el objetivo de promover supuestas soluciones mediadas para grandes obras y megaproyectos que habían sido prohibidos por la justicia por cuestiones legales e inconsistencias. Así que una vez más,
no sabemos cuáles son los reales intereses de estas iniciativas. El fenómeno de la reducción del marco normativo de protección de derechos no es de hoy, pero ahora se expande con más intensidad en el contexto del avance de proyectos políticos ultraconservadores comprometidos en pasar adelante. Eso ha provocado consecuencias nefastas. Un ejemplo concreto son los recientes desastres criminales de la ruptura de las presas de Brumadinho y Mariana. Estos hechos llevaron a la muerte de cientos de personas y animales, la destrucción irreversible de la fauna y de la flora de la región, la contaminación de ríos, imprescindibles para el equilibrio ecológico y para el abastecimiento de millones de personas en varios estados, incluyendo otras violaciones que se capilarizan en las estructuras productivas, dejando marcas que se agudizan con el tiempo. Lo que vemos en nuestras luchas de territorio, en nuestro mandato, es que las grandes minerías, muchas de ellas capital abierto y carácter transnacional, que se aprovechan del contexto de fragilidad institucional que se expandió en nuestro país y del desmantelamiento de las lagunas normativas para expandir de manera depredatoria sus actividades a partir de estrategias que se consolidizan con verdaderas metodologías del terror, con la cooptación de políticos locales, líderes comunitarios, promoviendo la intimidación y la violencia en contra de agentes políticos, líderes, individuos y comunidades que resisten contra el avance a partir de la creación de ambientes de desinformación, miedo, precariedad, dificultando los procesos de articulación colectiva. A partir de la contribución proactiva para el levantamiento de las normas de preservación ambiental, de protección al patrimonio público cultural, de prevención de riesgos, así como de sistema de fiscalización y control, con de compromiso con la transparencia de sus actos, con absoluta ausencia de sistemas internos de promoción de derechos humanos, de prevención de violaciones, de flujos para compensar y reparar daños, y sin compromiso de las empresas con la búsqueda participativa de soluciones extrajudiciales para los daños causados, con la negligencia en cuanto a los derechos de participación previa, libre e informada de los pueblos y comunidades tradicionales, como son los indígenas y colombolas, con la utilización de las fragilidades del sistema de justicia, que acá son las instituciones de justicia, como el Ministerio Público, Defensoría, así, y también el judicial para postergar la solución. Y a partir de la creación de procesos de desgaste de los atingidos o de las víctimas. Esos son algunos ejemplos que me acuerdo, y eso se da en proyectos de expansión empresarial que calculan con precisión las eventuales pérdidas de un desastre, habiendo planillas que fríamente dan precios a la vida humana, de los animales, cada lechuga, centímetro de piedra que se arrase. No hablamos de elucubraciones. Esto está documentado en los trabajos de la CPI de la Cámara de los Diputados, que ha investigado el crimen de Vale en Brumadinho. Y el redactor propuso la investigación de varias empresas y algunas de ellas por el crimen de homicidio doloso. Después, los trabajos de la comisión externa que acompañó la realización del acuerdo de Vale, arreglo de Vale entre Vale, las instituciones de justicia y el Estado de Minas Gerais para la reparación de los daños colectivos y difusos del crimen cometido en Brumadinho. Es evidente la inmensitud de las empresas y la fragilidad de los líderes políticos, habiendo exclusión de los afectados en la construcción de la solución, con un mostrador de negocios, con utilización de los recursos para obras absolutamente desconectados de los intereses y necesidades de estas comunidades, como es el caso de la propuesta de la construcción de la de, de carretera
por cuestiones electorales. Parte de los recursos está destinada a políticos locales en la cuenca del río Paraopeba para decir cómo aplicar el dinero, eliminando la centralidad del sufrimiento de las víctimas del proceso reparatorio y abriendo márgenes para la decisión política de los valores. En otra situación acompañada por el mandato, la necesidad de construir urgentemente un sistema alternativo de captación de las aguas del río Paraopeba, porque porque hubo un tema de violación de derechos humanos. Una comunidad cerca de ese río, cerca de la ruptura de la presa, amaneció con tractores que destruían plantaciones y construcciones, agrediendo el paisaje, descaracterizando de manera irreversible el río y sus orillas, sin consulta previa, sin negociación o indemnización. Lo que vemos es que sin un marco legal para este tipo de casos, aunque haya un proceso de reparación sin lineamientos, crea nuevas capas de violación de derechos humanos. Eso ocurre en esta nueva fase desde decisiones corroboradas por las instituciones de justicia que son equivocadamente desplazadas de fiscales a la condición de intervenientes y gestores de parte de los recursos. La ingeniería de ese sistema es brutal y los perjudicados son los más vulnerables. Todo lo que estoy diciendo acá muestra que es imprescindible crear normas para establecer obligaciones previas a los emprendimientos que de manera vinculante rija la actuación de las empresas y las transnacionales. Es la única manera de pensar de manera propositiva la prevención de los procesos de reparación. Según nuestra experiencia, por la gravedad de las denuncias que llegan todos los días a mandato, es evidente la falencia de la propuesta con el decreto 9571 de 2018, que apenas establece lineamientos generales que pueden o no ser adoptados por las empresas. La ausencia de carácter vinculante fragiliza el potencial de la propuesta. Además, a- con esta normativa construida sin debate en la sociedad, no se esperaría otro resultado sin la participación de los movimientos sociales. Es un error que no podemos cometer de nuevo. De la misma forma, la propuesta de creación de un Plan Nacional de Acción por el Gobierno Federal también es insuficiente, porque además de disposiciones voluntaristas, estos instrumentos poseen fallas de efectividad que hemos observado en otros países de Latinoamérica, porque su contenido basado en los principios rectores de las Naciones Unidas no cumple las lagunas. Acá estamos reunidos en una etapa más de muchas otras que ya tuvimos para compilar los acúmulos de esta temática para llegar a un proyecto de ley debatido colectivamente y que de manera efectiva co- eh, considere las necesidades del pueblo. Hoy hay un grupo de trabajo para elaborar un proyecto de ley marco con Águeda Cololina, con otros diputados y diputadas, Caloveras y Aldo Salomón, pero también de manera fundamental los profesores y estudiantes investigadores de OMA, FS Brasil, de MAB, que es Movimientos de los Afectados por las Presas, CUT, los Amigos de la Tierra Brasil, INESC, Conectas, la Fiscalía Federal, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Justicia Global y tantos otros movimientos y activistas preocupados con el tema. Nuestro deseo entonces es que este seminario sea un espacio de intercambio, de construcción colectiva, de legitimación democrática, de reflexiones y compartir ideas. Que la resistencia y la voluntad de transformar la sociedad para un mundo más justo y solidario sea nuestro sur y que las semillas plantadas por cada uno de nosotros recupere la tierra en nuestro
mandato, estamos disponibles para construir caminos para esas propuestas. Adelante. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Espectacular la presentación y es por eso que estamos acá discutiendo y los argumentos y todo eso. Antes de pasarle a Fernanda, quisiera volver a los videos, intentar una vez más. Fernanda me dijo que ya está todo bajo control. Primero empezamos con Carlos y después pasamos a Fernanda y después pasamos al otro. ¿Está bien? Adelante. Saludos a todas y todos. Soy Carlos Veras, diputado federal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados Federal en Brasil. Este tema ya ha sido discutido por la Comisión de Derechos Humanos y Minorías en el contexto de la RPU. Es el momento de avanzar en esta agenda globalmente, sobre todo en cuanto a la responsabilidad de los estados y de las empresas transnacionales, en cuanto al impacto de sus operaciones sobre los derechos humanos y sociales y ambientales. Las empresas transnacionales, muchas de ellas, ¿no?, tienen más dinero que muchos países y no pueden dejar tierra arrasada como tenemos acá en Brasil, en Mariana y Brumadinho. Nuestra lucha para garantizar los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos ambientales. Por eso es muy importante avanzar en esa agenda, avanzar en esos acuerdos, en ese pacto. La Comisión de Derechos Humanos y Minoría de la Cámara Federal, a través de esta presidencia, va a seguir acompañando de cerca este, esta voluntad política de avanzar sobre esa necesidad y el compromiso de avanzar con esa agenda. Así que le agradezco al diputado por su mensaje, le agradezco mucho a Carlos que nos ha ayudado también con, con esta participación. Fernanda, antes quiero presentarte un segundo. Fernanda Cauda Jorge, socia de la LBS Abogados, directora del Instituto Laboro y miembro de la Red Lado, experta en derechos humanos del trabajo y derecho transnacional del trabajo por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es representante de la CUT, Central Única de Trabajadores. Y como lo sabe, además de participar del Consejo de Derechos Humanos y de ser la mayor central de trabajadores y trabajadoras de Brasil y a lo mejor de la región, ha sido muy activa en el debate sobre derechos humanos, derechos laborales, en cuanto a las empresas transnacionales. Así que quisiera invitarla a Fernanda que haga su presentación. Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Me parece que hay que hablar un poco más cerca del micrófono, está despacito. Los saludo a todos y les agradezco por la invitación a todos los que están involucrados en este seminario, en este proyecto, en nombre de FES Brasil y de OMA. Y del espacio, claro, de estar acá con ustedes representando a CUT. CUT tiene el compromiso de luchar por la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora en general y actuar hacia la consolidación de la democracia en Brasil en la transformación de nuestra sociedad. Y claro, en ese marco se explica la participación de CUT en el Consejo Nacional de Derechos Humanos y la prioridad que CUT le da también a ese proyecto de ley para la implementación efectiva de los derechos humanos en Brasil. Nosotros
Nosotros vivimos un momento, como dijo Gustavo, y estoy seguro que a lo largo del seminario se ha discutido mucho y comentado mucho, un momento donde existe la prevalencia de la ideología neoliberal, que bajo el argumento de la necesidad de modernización promueve varias flexibilizaciones de los derechos sociales, sobre todo los derechos laborales en Brasil. Y vivimos un momento político y jurídico desde 2017 sobre todo, 16 sobre todo, en que esa desconstrucción de nuestro sistema y de los avances con la Constitución Ciudadana se están desarticulando en un proyecto donde se prioriza el capital financiero con total descaso de la vida de las personas, de la dignidad de esas vidas y con total libertad para cualquier tipo de emprendimiento. En esa situación política de construcción de nuestros derechos propuestos por la Constitución a través de decisiones judiciales y cambios legislativos, el fortalecimiento de los compromisos internacionales que Brasil tiene y que la institucionalización de una política pública y de estructuras de Estado y no de gobierno se muestran cada vez más importantes. Y es por eso que la actuación del Consejo Nacional y de la articulación para construir ese proyecto es tan importante. En el mundo vemos la disputa entre la creación de una regulación internacional vinculante y la defensa de las empresas por las empresas de principios rectores voluntarios. Y esa disputa, esa contraposición es muy parecida con la disputa que tenemos entre capital y trabajo cuando hablamos de derechos sociales en Brasil y en el mundo. Y en ese contexto político en que vivimos, tener acceso a los sistemas y a los compromisos internacionales firmados por nuestro país, Brasil, son fundamentales para que podamos enfrentar este escenario político con la desconstitución de varias políticas y consejos nacionales. Es un tema central para CUT, prioritario, y por eso estamos agradeciendo y estamos involucrados y estamos participando, sobre todo, como dijo Gustavo, mencionó, ¿no?, muchos de los desastres que tuvimos en Brasil, desastres ambientales, sus consecuencias y la necesidad también de tener el protagonismo de los afectados y la gran contribución que brindamos nosotros de CUT a ese debate es el protagonismo del trabajo. Uno de los elementos de esa nueva razón centrada en el capital es decir que el trabajo está en extinción, ¿no? Y hacer invisible a las personas que ejecutan ese trabajo. Entonces identificamos en ese proyecto de ley y en la efectivación de la concretización de los derechos humanos en Brasil una herramienta, un elemento muy importante para la construcción de una ecología del trabajo, de un sistema que esté centrado en la existencia digna de las personas. Y ese factor no se puede olvidar, pues el trabajo tiene un carácter de identidad, de pertenencia de las personas, de una especie de carta de ingreso a la ciudadanía.
Es un mecanismo de inclusión muy importante y en el contexto en el que regresamos al mapa del hambre, enfrentando el desempleo y todas las consecuencias de la pandemia, la importancia de sistematizar y estructurar, más allá de las voluntades o del ánimos destruidor de los gobiernos actuales. Entonces estamos participando en ese proyecto de forma intensa. Esta es nuestra fundamentación política de estar presentes aquí y la gran contribución que esa propuesta puede traer al grupo. Y Gonzalo me había solicitado que avanzara un poco más en esa presentación inicial, más allá de explicar la participación política de CUT como movimiento, para resaltar lo estructurante y prioritario que es todo eso en la agenda de la central, y me pidió que contara un poco sobre cómo estamos desarrollando la discusión en la estructura de ese proyecto de ley. Entonces voy a avanzar hacia ese punto. Solo un momento. La Universidad Federal de Juiz de Fora tiene un gran trabajo por medio de OMA, de investigación y de análisis de los planes de acción nacional por el mundo todo, y demuestra siempre la fragilidad de los planes de acción que tienden a priorizar esa tendencia de ser muy abarcadores, muy genéricos y de transferir la responsabilidad por el sesgo de una adhesión voluntaria. Y pensando en eso, las discusiones se vienen orientando para la creación de un proyecto de ley muy bien sistematizado, en que, más allá de los principios normativos generales, de los despidos, que hubiera una efectividad de las obligaciones del Estado en su papel de promoción, de prevención de las violaciones de derechos humanos, una parte discutiendo las obligaciones de las empresas y empleadores en general, donde entra también el Estado, porque el Estado también es empleador, de los mecanismos de efectivación concreta de esos derechos humanos y compromisos internacionales asumidos por el país, estructuración propiamente dicha de la política nacional con mecanismos de monitoreo, de seguimiento en la implementación, contando incluso con una participación activa de la sociedad, ya sea a través del sistema de justicia, Ministerio Público, Defensoría Pública, bien como de la sociedad a través de la actuación sindical, por ejemplo, una parte en que se trate específicamente y dándole protagonismo que yo mencioné antes a los derechos de las personas afectadas por esas violaciones de derechos humanos, y una parte más procesal con la preocupación de efectivo acceso a la justicia, tanto nacionalmente como en una visión más amplia. Pienso que entonces es esa la gran preocupación, es de que logremos hacer que el Plan Nacional de Brasil no sea cooptado por esa tendencia de irresponsabilidad de las empresas que queden con la adhesión restringida al voluntarismo y esa confusión jurídica sin una alternativa de que las responsabilidades sean efectivamente cumplidas para nosotros, sobre todo después de la reforma laboral, de previsión social,
y vienen intentando destruir nuestro sistema de trabajo y dignidad de la persona que está en la Constitución, esa estructura fundamental para que se pueda dar un paso, para que se avance, para rescatar la ciudadanía y la sociedad brasileña de una visión democrática, ciudadana de las personas que aquí viven. Creo que para esa apertura era esa nuestra exposición. Agradezco una vez más. En nombre de la CUT estamos a disposición. Muchas gracias, Fernanda. Gracias por las aclaraciones y expresión de la preocupación de la CUT y la voluntad de participar en ese proceso. Habíamos programado un video de Fernanda Melchiona, que también acompaña ese proceso a través de ella y de la profesora Lorena, pero lamentablemente Fernanda estaba mal de salud, casi perdió la capacidad de hablar y no logró ni siquiera grabar un video. Así que deseamos una pronta recuperación, pero lamentablemente no podemos contar con su participación. Tenemos sí el video de Elder. Fernando, cuando esté listo me avisa y así ponemos el video y luego empezamos esa charla con todos y todas. Aviso que además de nuestros panelistas, tenemos en la sala algunas de las personas que se han implicado en la elaboración de la justificativa y de el Felipe Fayer. Tenemos a Manuela, que ha participado en ese proceso, y no sé si la compañera Chena Mazo y no sé si la compañera Andresa logró regresar, pero ella también ha participado. Y si no sé si podemos ver en la carita de Manuela, Andresa Chena, puedes permanecer. Entonces ahora vamos a escuchar el mensaje de Elder. Invito a los participantes también a que utilicen el Q&A, preguntas y respuestas, o simplemente levantar la mano para ese intercambio que vamos a tener. Bueno, Fernando, entonces vamos primero a escuchar el vídeo y luego, y mientras tanto los participantes pueden hacer planteamientos, preguntas. Sou Helder Salomão. Soy Elder Salomón, diputado federal del Parlamento brasileño. En 2017, Brasil asumió varias responsabilidades y recomendaciones sobre derechos humanos del ámbito de la revisión periódica universal, entre ellas el compromiso de elaborar un plan de acción sobre empresas y derechos humanos. Desde entonces, se dieron pocos pasos. Brasil necesita avanzar mucho en ese debate, en sintonía con la comunidad internacional. Aquí en Brasil, son frecuentes los crímenes ambientales practicados por empresas. Los más recientes y los más simbólicos fueron los crímenes ambientales que ocurrieron en el estado de Minas Gerais, en Mariana y Brumadinho. Vimos que tras esos crímenes no hubo la debida reparación de las familias afectadas, no hubo reparación económica, social o ambiental. Y hay una dificultad para que las empresas que cometen esos crímenes ambientales, sociales y económicos sean debidamente punidas. Hay una gran impunidad. Por eso vemos como algo muy importante el debate con la sociedad brasileña para que avancemos en la elaboración de un marco legal más amplio, más riguroso y en sintonía con los principios de la comunidad internacional para que efectivamente podamos tener una nueva realidad en Brasil sobre empresas y derechos humanos.
Muy bueno escuchar a Elder y como dije, Elder fue uno de los primeros que se involucró con esa formatación. Hay una pregunta aquí en el chat que dice, ¿qué le falta a los parlamentarios para que se impliquen con el proceso? No es que no haya implicación de los parlamentarios en los procesos o casos o situaciones de violaciones de derechos humanos debido a las operaciones de las empresas. Lo que ocurre es que verificamos una cierta sistematicidad de esas violaciones y hace algún tiempo, no mucho tiempo, que la problemática empieza a ser trabajada de forma específica, separada por un campo menos de los derechos humanos. Les recomiendo incluso un libro que Oma concluyó, donde habla justamente de ese proceso, cuál es la situación en términos de derechos humanos, de las empresas en el derecho brasileño y de qué forma justamente falta eso que la sociedad civil y varios parlamentarios, como ustedes vieron, hay parlamentarios importantes implicados y comprometidos con ese proceso en la ley de la sociedad civil. Pero es un proceso que está en crecimiento, una materia muy compleja y obviamente no son muchos los que quieren trabajar porque eso de alguna forma implica una cierta limitación al poder económico. Y como creo que Fernanda dijo, eso ya forma parte de la lucha en el capitalismo, la clase obrera, los trabajadores, los que tienen o tienen los medios de producción. Entonces implica en conflicto, no muchos tienen coraje y voluntad de comprar esas luchas y peleas, pero hay una creciente conciencia del tema y el hecho de que se está discutiendo el proyecto habla justamente de eso. Entonces, entre los panelistas tengo a mi querida colega, amiga, la profesora Manuela Roland, que no sé si quiere preguntar o hablar. Manuela. Hola a todos y todas. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gustavo, Fernanda, los demás que están aquí escuchándonos. Realmente habíamos empezado ya por los diputados, pero tuvieron esos problemas y de ayer para hoy hubo esos problemas. Pero vamos a pasar por ese camino porque es un trabajo que ya está hecho con el Parlamento, que reproduce también el proceso internacional de otras redes y parlamentarios que están ahí para justamente intentar enfrentar proyectos que se ponen internos en muchos estados o internacionales. Muchos de esos procesos, incluso hablamos en la mesa anterior a esta por la mañana de experiencias negativas, malas, que están ocurriendo internamente, internacionalmente, que carecen de algunos elementos y justamente no queremos reproducirlos en Brasil. Y esos diferentes parlamentarios, esas alternativas, tienen que también ser confeccionadas efectivamente, pues se trata de un proceso de reglamentación junto a parlamentarios. Voy a plantear solamente dos elementos, que OMA forma parte del GT Corporaciones, que son más de 20 organizaciones, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, hace una interlocución desde hace mucho junto a instancias gubernamentales para traer más cerca esa agenda a los que puedan realmente abogar en pro de los derechos humanos bajo la perspectiva de afectados y afectadas. Tenemos una alianza en el caso muy cercana a la PFDC, ¿no, Gonzalo? Justamente debido a eso realizamos la primera audiencia pública, ayudamos a organizarlo. Obviamente, eso fue llamado por la PFDC, con la participación de otras 100 personas afectados, afectadas en el segundo seminario de balance del caso del Río 12 en la Federal de Espíritu Santo 2017, si no me equivoco. Y tras esa audiencia justamente se hizo una nota técnica y algo que fue muy
se compartió mucho la vivencia de los afectados y afectadas, es que había mucho dominio de las empresas en el territorio, mucho de lo que mencionó Gustavo, que es una praxis en cuanto a la prevención o reparación o no reparación de violaciones de derechos humanos de las empresas y benefician a las empresas en un marco de impunidad, en un contexto de impunidad y las ponen como protagonistas de esos procesos. PFDC hizo una nota técnica. El OMA siguió produciendo bajo una perspectiva académica muchos documentos, por ejemplo, de análisis de planes nacionales de acción, procesos de reglamentación de principios rectores de varios países y se observaron varias críticas a ese proceso, que es un proceso de normas voluntarias, que no establece obligaciones a las empresas, que pone a las empresas en ese lugar de protagonismo, tanto que en la mesa anterior escuchamos a la compañera del Poder en México diciendo que la sociedad civil terminó saliendo del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción en México, también debido a eso, y que es un proceso que carece de elementos democráticos, de una necesidad de derechos humanos y solo intenta reproducir los principios rectores de todo lo que hay de problemático en eso. Y fuimos sorprendidos en 2018 con lo que dijo Gustavo de la promulgación de ese decreto en 2018, ignorando todo un debate que ya venía ocurriendo. Ya veníamos intentando traer y varios otros eventos que sí llamamos a representantes del gobierno. Bueno, yo tuve una relación un poco cercana a ese proceso porque fue llamando a un grupo de WhatsApp para participar en la elaboración de ese decreto. Y yo dije que no era representante de la sociedad civil, que debería ser una llamada más colectiva y me sacaron del mismo día, el mismo día del grupo de WhatsApp. Y el representante del gobierno que estaba capitaneando eso. Y lo que ocurre es que el 30 de abril ahora, en una audiencia justamente en la Cámara de los Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos y Minorías, de presidencia del diputado Carlos Vesgas, que se hacía una relatoría de revisión periódica universal de las empresas, el gobierno, en el caso el Ministerio de las Mujeres y de la Familia, plantearon que iban a reglamentar ese decreto, a hacer una ordenanza reglamentándolo, transformándolo en el Plan Nacional de Acción, tratando de corregir la cuestión democrática, ese déficit que es innegable, pero lo iban a hacer. Obviamente hubo un debate crítico de que sería reproducción de los planes nacionales de acción, que el problema con el decreto no era solo una cuestión procesal, de forma. Eso también es un problema grave que se reproduce en los planes nacionales, por ejemplo, de otros estados, pero es una cuestión de contenido, tanto que en una articulación con el CNDH observamos la elaboración de la resolución número 5 en 2020, lanzada ahora Directrices Nacionales de Derechos de las Empresas, que se llaman incluso antidecreto, cuánto el decreto no corresponde a las demandas de la sociedad y las experiencias reales que ocurren. Y en esa audiencia hubo ese compromiso y la cosa se desarrolla con los diputados, justamente observando que hay un cierto desencuentro ya en Brasil, algunos avances del Ejecutivo versus lo que se plantea por los afectados, afectadas y miembros de la sociedad civil victimizados por esas violaciones de derechos humanos. Una diputada ya estuvo en la ONU, a la última justamente estuvimos juntas en octubre y ella observó todo el clamor de la sociedad civil y las críticas hechas a algunas iniciativas, incluso algunas que Brasil está intentando reproducir. Entonces, ella está realmente implicada y no pudo estar hoy porque está enferma. Entonces hay una organicidad, hay un seguimiento, sí, y nuestra preocupación es justamente esa, que ahora, por ejemplo, yo compartí con los compañeros que el director de Protección y Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer y de la Familia publicó en sus redes sociales ayer o anteayer que justamente están ocurriendo debates del Plan Nacional de Acción de Brasil
observando las directrices de la OCDE. Serán dos procesos, uno de Plan Nacional Tradicional y otro para atender las demandas de la OCDE. Y una de las respuestas en cuanto a sus objetivos es justamente obtener lo que sería el éxito, la entrada de Brasil en la OCDE. Entonces se ve ya una debilidad en lo que respecta a la libertad en cuanto a los derechos. En ningún momento se habla, se dice Brasil se asume como territorios de violaciones de derechos humanos, que tiene el caso de Río 12, Brumadinho, la impunidad ya hace 6 años de la cuenca de Río 12 con todo ese marco de impunidad. Entonces parece que el gobierno no nos escucha, no escucha las iniciativas, audiencias públicas, derechos de las empresas, audiencia pública de mecanismos de revisión periódica universal, en la Cámara de los Diputados, varios otros procesos a los que son invitados. Entonces, obviamente, en ese escenario, tenemos que justamente buscar esa articulación que en gran medida ocurrió, por ejemplo, en Francia con la aprobación de la ley de debida diligencia, aunque también hayamos visto en la mesa anterior que es una ley de debida diligencia, también reproduce varias lógicas que son de los principios rectores que queremos avanzar, sobre las que queremos avanzar. Incluso por eso estamos llamando el proceso de ley marco, ¿no? No es ni el Plan Nacional de Acción, ni una ley de debida diligencia. Entonces, creo que sería muy importante que Brasil, considerando la posición que ocupa en Latinoamérica, la posición que ocupa en el sur global, habiendo tenido esos episodios terribles de la cuenca de Río Doce, Brumadinho, que sirva de ejemplo positivo para algo que no sea colonizado, que sea autónomo, algo que realmente presente una protección efectiva de derechos humanos, no solo un discurso pro empresa que viene siendo importado como directriz para la entrada en la OCDE, en los mercados internacionales, obtención de inversiones internas y externas directos, como el Brasil viene comprando con ese discurso comprado por Brasil. Entonces, solo quería situar un poco para complementar, por los compañeros que no pudieron estar hoy aquí. Antes de pasar, quisiera decir eso. Este tipo de ley, política, iniciativa, si no responde, si no se hace en base a las demandas y necesidades, no tiene legitimidad. Según lo que dijo el plan o OCDE, pero es todo lo opuesto. O sea, estamos eso porque todos los días hay violaciones en nuestro territorio, en la realidad, y es por eso que necesitamos una ley. Gustavo, es una pregunta compleja. ¿Qué es lo que falta para que los parlamentarios entren en esa lucha, en ese proceso? Yo creo que hoy tenemos una situación política desfavorable y muy compleja para debatir derechos humanos en general, porque nosotros tuvimos situaciones donde propusimos proyectos de ley y, y fue completamente tergiversado. Así que al final el resultado después del proceso en el legislativo fue un Frankenstein desconectado con la realidad social y con las necesidades concretas de las personas. Yo creo que hoy dice mucho de eso. Ahora está enferma, Fernanda está enferma, así que vemos que el ambiente parlamentario, sobre todo para el campo más progresista, ha sido un ambiente que te enferma, es tóxico, es violento, sobre todo para las mujeres negras, pero eso no solamente, para todos los que están haciendo ese enfrentamiento a esa política de muerte que vemos en este gobierno. Así que me parece a mí que es imprescindible en un proceso tan importante como este, crear mecanismos para compartir, para construcción colectiva, discusión democrática, para diseminar de manera más amplia la construcción para que sea sólida, legítima y tenga apoyo popular.
lo que es imprescindible para que nosotros podamos compensar a corto y largo plazo los déficits democráticos que vamos a tener que enfrentarnos en la Cámara de Diputados. Tenemos que pensar en la recomposición de la Cámara de Diputados, del Senado con las elecciones del año que viene para entender la coyuntura. Tenemos que presentar el proyecto antes porque a partir de eso podemos buscar eh, tener un gobierno más favorable con una composición del Congreso que ayude también en esta disputa. Pero es eso, tenemos que construir, compartir fuerzas. Yo creo que los que participan del seminario y que quieren sumarse con nosotros en esa construcción, me parece que son más que bienvenidos. Vamos a construir y elaborar juntos. Gracias, Gustavo, es fundamental. Veo acá, a ver, la manito de Jenna Mazo. Jenna. Hola, buenas tardes, todas, todos, todos. Es un gusto estar aquí. Yo creo que ya han dicho casi todo, incluso lo que dijo Gustavo. Lo que dijo es un tema difícil. Siempre decimos que hablamos de OMA, en ENOMA, que estamos en situación de disputa entre la dirigencia de vida y plan de acción, que son cosas que vienen de afuera a Brasil. Está esa dimensión también de que a lo mejor una ley de dirigencia de vida para Alemania, como se debatió hoy a la mañana, puede tener un efecto en Alemania, pero en nuestra realidad, en Brasil, un país que nunca ha consolidado derechos sociales ni derechos humanos, es completamente inconcebible, porque sabemos que las empresas transnacionales tienen una actuación mucho más depredatoria. Así que es un escenario de disputa entre agendas, lo comentamos el martes, ¿no? Pero a la vez tenemos varios mecanismos que creo que facilitan nuestra discusión. En Brasil, por ejemplo, tenemos un proceso colectivo. Tenemos instrumentos y mecanismos como inversión de bonos de la prueba. Ya tenemos cosas que existen que se aplican a esas empresas transnacionales. Y está la cuestión de la propuesta de ley marco, por ejemplo, la centralidad del sufrimiento de los afectados, que es algo que avanzó mucho en los debates de Río 12, Brumadinho, que ya aparece en la propuesta de política nacional de afectados por las presas, que ya está en trámite. Y a la vez, trabajamos acá en el seminario el avance sobre protocolos de consulta, y hay una fuerte discusión en Brasil sobre audiencia pública, mecanismos de participación. Así que es algo innovador tener una ley marco que es difícil, pero ya tenemos una historia. Tenemos, por ejemplo, la Convención del Tabaco, que no puede participar empresas transnacionales en las discusiones. Así que tenemos que nada más que develar, y creo que es el desafío que tenemos ahora, organizar una movilización, una presión social en esta invitación que hizo Gustavo de que todos se sumen y a la vez enunciar que es posible. Es decir, no hay nada nuevo los derechos humanos internacionales, la discusión sobre obligaciones directas de las empresas. Nuestro ordenamiento tiene muchas cosas, porque si no, estamos de carácter de que es muy innovador, muy difícil, y al mismo tiempo decimos mucho en OMA que es el desafío de que ese lenguaje para el tratado internacional que sea un lenguaje más concreto, para leyes nacionales que tienen que ser más claras, menos genéricas. Así que está un desafío para nosotros en esa disputa del lenguaje legislativo para incorporar, de hecho, esas pautas. Así que es muy importante que conozcamos cómo operan las empresas transnacionales en cuanto a los indígenas, en la disputa de la minería, en los territorios. Así que es muy importante tener clara esa dimensión concreta, qué mecanismos faltan de acceso a la justicia para que podamos también traer a la ley marco. Claro que es solamente el primer desafío. Yo creo que si nos implicamos en una discusión política, avanzando esos debates, es como pasó
con el caso de Mulmadin y Río 12, con la experiencia de ese debate internacionales, ya llevamos a las disputas a los arreglos, tutela colectiva, con precedentes para el Poder Judicial. Yo creo que ese campo también es importante para la disputa y lo tenemos que trabajar todavía. Yo creo que era eso que quería decir. Muchas gracias. Felipe Fire levantó la mano. Voy a aprovechar para preguntar algo que dijiste también, Chena. Por ejemplo, esta ley prevé la creación de nuevas obligaciones para empresas, para el Estado, para los dos. ¿Cómo es ese tema? Entonces, te paso la palabra. Tú intentas contestar esas preguntas. Bueno, buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Es un gusto tener a nuestros panelistas con nosotros. Quiero agradecer una vez más la presencia de todos y todas. Pero lo que pensamos y que estamos discutiendo en cuanto a ese proceso de la ley marco, ya hace rato que hablamos de la ausencia de un tratamiento sistemático de una temática de derechos humanos y empresas en Brasil. Tuvimos un intento, no llamamos ni siquiera de intento propiamente, pero un- una desconsideración completa de lo que teníamos de antes con el decreto 9571 de 2018, que pensó en basarse en una lógica voluntaria que no establece obligaciones a las empresas transnacionales y que en Brasil se presentó como algo crítico por la ausencia de participación de la sociedad civil para hacer las demandas de los movimientos sociales e ignoró también el dominio técnico. Se hizo en la PFFDC con nota técnica número 7, como recordó la profesora Manuela, que se presentó en Brasil después de la audiencia realizada en Espíritu Santo, en el contexto del seminario de balance de los 2 años. ¿Y cuál es la consecuencia? Tenemos una política hoy que apuesta a sellos de certificación, situaciones de código de buena conducta para las empresas y no hay avances sobre obligaciones efectivas, lo que en una discusión internacional ya es algo común en las propuestas de la campaña y nosotros con eso hemos establecido en el decreto la idea de ser empresas de derechos humanos que se podría implementar por el ministerio. No se hizo todavía, pero tenemos esa previsión específica también. Y sabemos que eso es totalmente ineficiente, totalmente insuficiente, considerando que Samarco, por ejemplo, tenía una certificación ambiental y 14001 que tiene que ver con la responsabilidad ambiental de una organización internacional. Así que, aunque sea difícil la conjuntura, tenemos que establecer a través de lo colectivo una ley marco, algo que pueda realmente establecer obligaciones directas para las empresas y que estén basadas en principios que ya están construidos en base a la resolución número 5, que fue objeto de una construcción colectiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que involucró varias organizaciones, incluso CUT, que pudo contribuir con varias previsiones que tienen que ver con la precarización de trabajo y al trabajo decente. Tuvimos instituciones de justicia que participaron, Ministerio Público de Trabajo, y eso se reflejó en una estructura que se puede replicar en el futuro, en un futuro proyecto de ley, con principios específicos que van a trae obligaciones para el Estado, que es responsable de la protección de derechos humanos, prevención de violaciones, pero también de las empresas. Es en ese punto que tenemos una falla evidente por parte del decreto cuando no establece esas obligaciones directas a las empresas. Además, mecanismos de prevención que son bastante discutidos. China recordó de la existencia del principio de la centralidad del sufrimiento de la víctima, que se recuerda
en el proyecto de ley que habla sobre el derecho de las poblaciones afectadas por presas, pero pensamos que la centralidad del sufrimiento de la víctima a través de un proyecto de ley marco sería, podría ser más amplio, no solamente para las presas, pero casos de trabajo esclavo, amenaza a pueblos, comunidades internacionales, agresiones a minorías y otras violaciones de los derechos humanos que para que las víctimas estén adelante como protagonistas del principio de reparación e incluso buscando una manera de que no haya violaciones, o sea, políticas de prevención garantizando que no vuelvan a ocurrir las violaciones. Y pensar en las prevenciones pensadas en este posible proyecto de ley, podríamos recordar algunas que ya están previstas en el texto de la resolución, como por ejemplo una que reconoce la desigualdad existente estructural entre las partes involucradas, que tenemos que recordar porque cuando hablamos de mesas de negociación, conciliación, que fue algo que apareció algunos momentos en nuestro seminario, hay una disparidad de fuerzas y hemos visto bastante eso en el caso de Brumadinho, porque las personas interesadas o los afectados no podían participar y eso se reflejaba en una desigualdad en cuanto a lo que correspondía a cada parte y la mayor parte de la plata del dinero, perdón, quedó con el gobierno del estado que con los afectados. Así que tenemos como medidas como asegurar capacitación, mecanismos de acceso a información, archivos, con instancias de participación que no sean capturadas, porque sabemos que las empresas tienen mucho poder y pueden hacer una captura corporativa. Y más que eso, hablación directa de suspensión de alianzas, financiación pública, incentivos impositivos con empresas que estén involucradas en violaciones de derechos humanos. Muchas veces estas empresas usan el proceso, la justicia, como un tipo de publicidad positiva de sus iniciativas. Lo usan. Y eso tiene que formar parte también de un posible proyecto de ley en cuanto a la reparación, para que podamos impedir ese uso publicitario, digamos así, de medidas que son más para la compensación que para la primacía de los derechos humanos. Sería más o menos esas las ideas. Creo que ya hablé más de lo que tendría que haber hablado, pero la estructura se pensó así: principios, obligaciones establecidas para las empresas y para los estados, sobre todo para las empresas, reconociendo que sí violan derechos humanos y medidas de prevención y el aspecto de reparación mm, que para que no se usen métodos de negociación que ignoren la disparidad de fuerzas y poder. Muchas gracias, Felipe. No estoy viendo preguntas acá, así que no sé. Andresa Suárez quiere hablar. Muy bien, Andresa. Perdón, mi internet está inestable. Quiero hacer una pregunta sobre la experiencia de Fernando y Gustavo. ¿Cuáles son los caminos que nosotros tenemos que seguir para ese proyecto, les parece? ¿Conseguir más parlamentarios o si no discutir con la sociedad civil más y formar un grupo de la sociedad civil que sea fuerte para presionar a los parlamentarios? ¿Cuál es la mejor manera? Porque sabemos que lanzar el proyecto es el primer desafío, después está el desafío más grande, que sería que el proyecto siga. Así, ¿qué les parece en cuanto a articulación? Gustavo, desde su perspectiva que es asesor parlamentario, y Fernanda, desde la perspectiva desde los sindicatos, ¿cómo lo ven? Gracias, así que la invito a Fernanda y Gustavo para a que
respondan y hagan reflexiones finales y después ya nos encaminamos para el final de este panel. Fernanda, vas primero. No se escucha bien lo que está. ¿Se escucha ahora? Sí se escucha. Bueno, esa pregunta no tiene una respuesta lista, digamos, porque creo que tenemos que construir caminos. Mi maestría era sobre tecnologías de radicalización democrática. No sé si conocen la historia de Gabinetona, pero en Belo Horizonte es básicamente el resultado de una campaña colectiva que llegó a la elección de Aureci de 2016 como concejales y ellas decidieron sacar todas las divisiones de la oficina y hicieron una oficina grande. Y lo que es interesante de este proyecto serían las tecnologías de participación popular que se desarrollan en la lógica de volver a apropiarse de lo político. Creamos, por ejemplo, LabPop, que sería el Laboratorio Popular de Leyes. Así que los proyectos de ley de leyes tenían una parte técnica jurídica de elaboración, pero había partes de discusión con la sociedad. Claro que cuando hablamos de un proyecto de ley municipal, es más simple, porque son temas locales, tenemos más alcance en el territorio, pero cuando es un proyecto de ley para el país, que es más complejo y que cuando pensamos en el derecho internacional, incluso para derechos humanos, hay situaciones, tenemos un poco de pérdida de territorialidad. Así que los movimientos sociales como CUT, las universidades, las organizaciones del tercer sector, tenemos que crear a lo mejor una metodología de discusión territorial que, a ver, desde el punto de vista técnico, a lo mejor no se puede agregar mucho, pero tenemos que conseguir traducir las luchas, las experiencias de lo que están sufriendo en sus territorios en un lenguaje más técnico por abogados, abogadas, consultores. Entonces, lo ideal sería tener un método, porque, por ejemplo, no sé, podríamos pensar en una cartilla, no sé, cómo discutir el proyecto en su territorio. Así que hacen las discusiones en sus territorios, en la escuela pública, no sé, en el interior, un profesor que podría hacer eso, y después nos manda los resultados. Yo creo que así lo discutimos con la sociedad y ampliamos la movilización sobre el proyecto. Y esa movilización popular, o sea, siempre estuve asesorando a la minoría, de la minoría, de la minoría de los diputados o de las cámaras. Teníamos 41 en la cámara acá en Belo Horizonte, 6 nada más que eran progresistas. En la asamblea, aún peor. En la Cámara de Diputados es peor, aún peor. Es un desastre. Pero si no tenemos una articulación popular y con estos procesos tenemos un convencimiento de los medios, medios alternativos y medios tradicionales, es muy difícil hacer esa disputa. Pero al mismo tiempo tenemos que entrenarlos y entender nuestras limitaciones. Si qué conseguimos hacer, qué no conseguimos, los tiempos son diferentes, la urgencia de un proyecto como este es alta, pero al mismo tiempo, ¿de qué vale un proyecto si no conseguimos sustentarlo? Así que tenemos que hacer de todo un poco, pero la idea sería fortalecer esa movilización y participación en la elaboración. Un ejemplo. Cuando el proyecto de ley de la Cámara Municipal llegaba a través de propuesta popular,
los concejales se sentían compelidos a aprobar. Es diferente cuando es presentado por una minoría de la Cámara de Diputados, un, un par de diputados nada más. Aunque tengan poder, es menos fuerte. Es diferente como iniciativa popular, porque no estoy diciendo que tenemos que presentar como iniciativa popular, pero es una estrategia que localmente tenía mucha eficacia para la aprobación acá localmente. Así que tenemos que pensar en ese sentido, yo diría. Quisiera agradecer por el debate de hoy, por la construcción que estamos haciendo. Creo que es un momento más imprescindible, importantísimo para que el proceso sea más radicalmente democrático. Y cuenten conmigo, con la diputada, para seguir expandiendo y diseminando lo que estamos haciendo acá. Gracias, Gustavo. Nosotros te agradecemos por tu participación y por la diputada. Están juntos en eso. Fernanda, estoy muy alineada con lo que dijo Gustavo. Nuestras experiencias más eficaces en el Congreso Nacional en los últimos 5 años fueron las que tenían más movilización social y más comprensión de la sociedad. Así que la reforma laboral, por ejemplo, justamente por la falta de conexión directa que las personas tenían y por los discursos, involucró mucho menos que que la reforma previdencial. Así que la capacidad de resistencia, claro, que estamos en un contexto malo, las reformas son para desestructurar, pero nuestra capacidad de evitar avances o peores, mayores, fue más efectiva cuando había más eh, implicación de la sociedad. Otro ejemplo, la campaña nacional por el derecho a la educación, que tuvo, que logró conquistas importantes en el último periodo. Así que coincido con Gustavo sobre la importancia de movilizar la sociedad a- alrededor de en torno de ese tema. Y para conseguir eso, tenemos que tener un trabajo de comunicación para que las personas entiendan de qué estamos hablando. Otra articulación importante para defender los derechos sociales en los últimos años es la creación de frentes parlamentarios que permitan una articulación y de esos frentes amplios con más espectro, considerando la configuración, aunque haya elecciones el año que viene, pero considerando los últimos años de configuración, ese tipo de articulación adentro y afuera, la movilización social, ¿no? Y la articulación interna también para conseguir llevar adelante l- las leyes. Hablando ahora del movimiento sindical. Como les comenté antes, existe una concientización de la importancia de esos instrumentos por la coyuntura en que vivimos hoy. La necesidad de usar instituciones como la ONU, la OIT, el sistema interamericano. Entonces, yo creo que además de la movilización, también tenemos que fortalecer, estrechar la participación de movimientos sindicales de base en proyectos como este de acercamiento a la academia para que haya más apoyo y uso en un momento donde esos recursos son cada vez más necesarios para que podamos defender incluso la Constitución del 88. Agradezco también
en nombre de CUT, en mi nombre, la oportunidad de estar acá una vez más, reconociendo la importancia de este seminario, pero también, sobre todo, de esta mesa donde discutimos la implicación política de este tema. Y me despido convencida de que es un paso más con seguir juntos, combatiendo un buen combate. Les agradezco. Muitíssimo obrigado, Muchísimas gracias, Fernanda. Estou no Fernanda. chat, Veo acá en el chat que não estou achando uma das perguntas que no, você no, no tem. encuentro, pero me parece que hay preguntas, Então, ¿no? tá. No sé dónde están las Felipe, você preguntas. quer fazer uma Felipe, pergunta? Que não estou ¿cuál es la achando. pregunta? Porque no estoy encontrando acá. Achei. Ah, encontré. Para. Eu vou responder essa pergunta. Pues yo contesto la pregunta. A pergunta diz assim: La pregunta dice lo siguiente. Boa tarde, gostaria de saber a sua Buenas tardes. opinião. Quisiera saber la opinión de los Seria panelistas. útil Si no dividir sería o bueno un trabajo trabalho crítico dos demais con parlamentares, ou seja, los otros diseminar parlamentarios para o diseminar processo, mejor las como condiciones as de sus falhas dos princípios procesos, como las rectores fallas de los e principios rectores. Pois é, porque fica na minha cabeça com. Sí, não, então, bueno, essas são as táticas e as estratégias, né? son las estrategias. A meu ver, essa é a minha opinião, Mi nós opinión temos es que nos que concentrarmos tenemos que concentrarnos en como tipo tentar despojar intentar o processo de questões sacarle de subjetivas, proceso que cuestiones são irresolvíveis, subjetivas, que mas sabemos que eso es imposible, claro, ao, pero ao invés de ir para um debate en vez de pasar a un internacional debate e a internacional, filosofia que la é dirigencia de vida, no sé, a briga entre o tratado e os princípios el norteadores, tratado, los etc. principios rectores, Tratar etcétera, esse em, debate traduzido traducir el em o que é a debate en realidade lo das que violações de es direitos la humanos no realidad de Brasil. violaciones de derechos humanos Essa en el para territorio de mim é uno. a única Para coisa que mí, yo creo que la moviliza única cosa que e moviliza legitimamente y da torna essa legitimidad lei y importante. por lo tanto esta ley es Daí não importante. vale a pena para Así que mim la ley no vale la pena para mí trazer para uma coisa que tem si fundamentos es algo que tiene teóricos, fundamentos muy fuertes na, y, no pensamento, na sociedade una, brasileira, y está arraigada en la realidad num debate internacional. brasileña Se para el alguém debate quer fazer um internacional. debate Si internacional, alguien que o quiere faça. quiere hacer un debate internacional, Agora, está bien, simplesmente fazer um pero processo nosotros tenemos que hacer un proceso de una ley porque Brasil la né? necesita. Porque senão, até um certo Porque si ponto, no, nós hasta un não vamos cierto conseguir trazer punto, no lógicas vamos a traer alheias à lógicas nossa realidade ajenas a nuestra para produzir uma realidad lei para que producir una Brasil ley que Brasil e y seus los ciudadanos sobretudo brasileños, comunidades sobre todo las afetadas, comunidades afectadas y necessitam. afectados, Então, para mim, necesita. Así que para mí esta es la estrategia. ¿Por qué? porque essa estratégia é a estratégia Porque esa que estrategia es vincula la os deputados estrategia que vincula a los diputados y diputadas con los territorios. e vocês não têm que perder de vista isso. Y ustedes no Deputados e pueden deputadas perder eso de têm os vista. seus Diputado, territórios aí, diputada, porque é ali onde estão os con sus votos. territorios, porque es ahí donde están Esse é o sus pessoal votos, que ¿no? elegeu eles. Son esas las personas que los han elegido. Entonces, las personas que los eligieron no piensan en un debate del tratado y los principios rectores, piensan en las violaciones que están ocurriendo, cómo la empresa minera está destruyendo el medio ambiente, cómo la compañía telefónica no sé cuál está cobrando tasas abusivas, cómo los productores de soja están contaminando el agua, este tipo de cosas. Es con base en ese tipo de conflicto que tenemos que elaborar la mejor ley. Obviamente tenemos que traer toda la experiencia que hay, pero añadir conflictos que no son de la naturaleza brasileña a un debate que ya es conflictivo por sí, creo que no es la mejor opción. Entonces, desde mi punto de vista es eso, arraigar esa ley en problemas que tenemos en el territorio brasileño,
y en lo que ocurre en la base, en las comunidades. Para mí esa es la mejor estrategia. Obviamente están otras estrategias que la oportunidad de cuándo se debe presentar la ley, cuándo no, etcétera, pero ese es un debate más de la táctica y de la estrategia. Pienso que si construimos una ley que los afectados y afectadas es como ellos necesitan en nuestro país, resolvemos el problema y dará la gran legitimidad que necesitamos para avanzar con la ley. Yo ya iba a concluir, pero yo de hecho voy a concluir, pero antes le voy a pasar la palabra a la profesora Manuela Roland y creo que ella también tiene una opinión y agradezco desde ya a Gustavo, Fernanda y a los equipos de los parlamentarios que ayudaron en el proceso, el equipo de Loma y el equipo de FES, que Ana Claudia y Fernando también ayudaron en la producción del evento. No corté el pelo, así que tengo una colita aquí. Manuela, gracias. Eu só queria complementar, Quisiera solo saludar faz o encerramento, porque, enfim, antes del o cierre. painel ficou mais curto também com a falta El panel también está más corto debido a la falta de esos actores invitados, invitadas. También tenemos este instrumento de trabajo que es la resolución número 5 de 2020, dentro de lo que está hablando Gonzalo, de algo que resuene más la voz de los afectados, afectadas de los movimientos. Y si vas a leer la resolución número 5, eso queda muy evidente. Todo lo que hay de demarcación, de diferencia ante el decreto y otras iniciativas gubernamentales. Parece, no sé también si sería importante hacer por lo menos un trabajo de mayor difusión de la resolución misma, ¿no? La resolución número 5, que ya está lista y que no es tan conocida. Y pienso que más que hacer un trabajo de no alguna cosa, un trabajo de sí alguna cosa, que es la resolución número 5, que tuvo un trabajo grande de elaboración. Creo que sería una estrategia importante también de comunicación que pretendemos. No es algo que estamos sacando de la nada, ¿no? Ha sido también una dificultad muy grande, fue un avance muy grande también, ¿no? Y es eso. Y en nombre de OMA quiero agradecer a ustedes, Fernanda, Gustavo, Gonzalo, a todos y todas que están aquí escuchándonos, a los intérpretes, a los miembros de OMA, a los estudiantes, investigadores, investigadoras que están esta semana desde el martes, ¿no? Con talleres por la noche y siempre tratando justamente en el OMA darle espacio a diferentes voces, toda esa multiplicidad de esa agenda de derechos y empresas. Algunas vemos que avanzamos más, en otras vemos que avanzamos menos, porque justamente no es una agenda fácil y cuando más nos acercamos al núcleo del poder y donde está realmente la posibilidad efectiva de cambio estructural, va necesitando instrumentos aún más complejos, considerando elementos políticos, el Estado brasileño como está hoy, ¿no? Bueno, creo que es una construcción y aquí estamos para sumar y avanzar en ese aspecto. Muchas gracias a todos y todas.